Muy bien, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este Salón de Actos del Campus Universitario Duques de Soria, que acoge hoy la última conferencia del Soria Saludable 2022 en homenaje al Campus de Soria y que organiza la Fundación Científica Caja Rural, cuyo director, el doctor Ruiz Liso, me acompaña a la izquierda, y a mi derecha Joaquín Latorre, para hablar hoy de un tema interesante de recorrido futuro, como es el micoturismo. Desde el Campus Universitario Duques de Soria, pues agradecer una vez más a la Caja Rural de Soria y a su fundación, en este caso, la colaboración que tienen siempre con el campus, a través de la cátedra, sobre todo, desde hace ya varios años, y emplazarnos para la última sesión, que será el próximo día 28 de abril a las 7:30 de la tarde. Le vamos a dar la palabra en primer lugar al doctor Ruiz Liso, que presentará también al ponente de hoy. Doctor Ruiz Liso, cuando quiera, tiene la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, es para mí una satisfacción presentar al doctor Joaquín Latorre Minguel por muchas cuestiones. Una de ellas es porque creo que es el tema que va a tratar la micología uno de los más relacionados con la salud. Pero antes de nada, les diré que el doctor Latorre Minguel es doctor en Economía y es secretario general del Instituto Europeo de Micología, que, por si hay personas que lo desconocen, reside en Soria. Estas cosas son las del directo. Decía que es el único instituto europeo que reside en Soria y que tiene tal magnitud de expansión que en los próximos años lo veremos. Decía esta mañana en la SER algo que muchas personas desconocen, y es que los hongos, las setas, es algo muy importante en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque tiene tres valores dentro de la salud que yo creo que hay que… Joaquín, me vas a permitir que lo diga antes de lo que tú hables, pero para mí los hongos y sobre todo las setas, después de que las gasolinas dejaron de tener plomo y ya se podía coger todos los productos micológicos al lado de las carreteras, el hecho de la micología es algo triplemente saludable. Lo primero, siempre digo, ¿dónde vamos a coger las setas? ¿Dónde vamos a coger todos esos cientos de productos? Igual me quedo corto, que tiene nuestros campos y nuestros bosques. Vamos a esos lugares que medioambientalmente son saludables. Lo primero, un ambiente completamente saludable, con un aire sano. Pero es que, segundo lugar, ¿con quién vamos? La mayoría de las personas, yo cuando he ido a los colegios públicos a hablar a los niños, todos te dicen que han ido y conocen las setas gracias a sus abuelos, gracias a sus padres que se van a recogerlos al campo en las épocas en que hay estos productos. Y eso es muy importante porque hay una comunicación, hay una relación paterno-filial o incluso de los abuelos con los nietos. Y decir también que cuando vamos a por las setas no estamos sentados y nos las llevan, sino que vamos caminando, estamos haciendo deporte, estamos haciendo ejercicio físico. Después de todo lo que les he dicho, creo que es muy importante lo que hoy nos va a hablar el doctor Joaquín Latorre Minguel, y precisamente por eso queríamos que estuviera con nosotros aquí, porque el valor que ha tenido, tiene y va a tener siempre en un futuro, pero sobre todo, al igual que otros productos como la trufa, pero la trufa hay que escarbarla. Sin embargo, las setas, los hongos, todos esos productos los tenemos a pie de mano y sobre todo tenemos que hacerlo de forma respetuosa para que nuestros hijos sigan cultivando ese ejercicio del saber coger setas y hongos. No me quiero extender más, solamente que para mí es muy satisfactorio
que esté hoy con nosotros el profesor Joaquín Latorre y que la expansión que tenga este Instituto Europeo sea cada vez mayor y Soria ya lo es, pero todavía más, sea un referente internacional de primer orden. Por mi parte, escucharle porque creo que es muy importante lo que nos puede decir. Muchas gracias por haber aceptado este reto, ¿no?, de la Fundación. Gracias, Joaquín. Muy bien, muchas gracias, doctor Ruiz Liso. Pues a continuación le damos la palabra a Joaquín Latorre, recordando también su vinculación en el pasado, en este caso, a la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de este campus, donde ha sido profesor asociado. Cuando quieras, Joaquín, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación Científica Soria Fundación Científica Caja Rural y también a la Universidad de Valladolid por darme la oportunidad de presentar esta charla sobre el micoturismo, un producto turístico saludable y también una oportunidad para el desarrollo rural. Durante los próximos minutos voy a intentar hacer una aproximación sobre este producto turístico que realmente tiene mucha aceptación en varios territorios europeos y que, bueno, pues se presenta como un producto turístico innovador para no solo en este presente inmediato, sino a largo plazo. Bueno, la presentación de hoy, en primer lugar, voy a hablar del Instituto Europeo de Micología, que tal como han expuesto anteriormente, pues yo soy el secretario general. Voy a hablar un poco de esta institución, cómo está trabajando para desarrollar todo el sector micológico. A continuación, bueno, abordaré cómo el turismo mundial está evolucionando y cómo se posicionan estos productos turísticos innovadores, para luego pasar a explicar cómo abordamos el estudio del micoturismo. Como ejemplo, como no podía ser de otra manera, estando aquí en Soria, en Castilla y León, pues explicaré un poco en este territorio cómo se está desarrollando este producto turístico y finalmente, bueno, pues explicaré cómo este producto turístico lo podemos estudiar a través del conocimiento del entorno, es decir, ver qué beneficios nos puede dar el micoturismo, cómo es este individuo que practica el micoturismo, es decir, el micoturista, y luego, bueno, en el mercado, cómo se posiciona este producto y cómo podemos vincularlos a otros productos turísticos dentro del portafolio de un territorio para crear una sinergia, para darle un valor añadido a este destino turístico. Bueno, el Instituto Europeo de Micología es una agrupación europea de cooperación territorial que está inscrita en el Comité de las Regiones de la Unión Europea. Es una institución pública. El Instituto Europeo de Micología surgió de un programa Interreg Sudoe, llamado Micosilva, en el que varios socios de varios territorios europeos, una vez finalizado el proyecto, sintieron esta necesidad de seguir cooperando conjuntamente. Está integrado el instituto por instituciones públicas y territorios conocidos por la importancia o desarrollo micológico y está pensado para vincular esta investigación con el sector micológico en Europa desde todas las disciplinas, tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales. Además, es una herramienta para la solicitud de proyectos europeos. Actualmente el Instituto cuenta con 22 miembros. Hay miembros de carácter local, regional y miembros también en diferentes territorios, tanto europeos como fuera de Europa, ya que el Instituto Europeo de Micología, a pesar de ser una institución europea, también colabora con otros países.
Aquí en Europa, aquí en Castilla y León, por ejemplo, tenemos pues, la Junta de Castilla y León, también está el Ayuntamiento de Soria, la Mancomunidad de los 150 pueblos. A nivel provincial, pues tenemos provincias como la Diputación de Ávila, otras regiones en otros lados de Europa, como por ejemplo la región de Occitanie, en Francia, o ayuntamientos como el Ayuntamiento de Vic en Barcelona, la propia Diputación de Teruel, o también en otros territorios europeos, en otros territorios fuera de Europa, podemos encontrar en Canadá, en Estados Unidos, con el Instituto Culinario Americano, o también en Australia, en China y en Japón, con Hokuto Corporation y Ichimasa Corporation, dos de las empresas más importantes en la micología en Japón. Porque es que el Instituto Europeo de Micología apuesta por la cooperación público-privada, es decir, aparte de las grandes instituciones públicas y los territorios, también hay empresas que de una forma están vinculadas al sector micológico y que también aportan esta innovación tan necesaria para el desarrollo de los territorios. Bueno, la estructura del Instituto Europeo de Micología, hay una asamblea general que toma las decisiones con un presidente, un director, el secretario general, y luego hay un comité asesor internacional que va guiando al Instituto Europeo de Micología en sus proyectos y tomando decisiones sobre qué proyectos son más interesantes para el desarrollo de los territorios. Además, hay un comité científico, técnico, internacional, dirigido por el doctor Alexis Guérin, en el que instituciones de muchas partes del mundo también colaboran en que esta institución pues bueno, alcance altos estandartes de calidad en todos sus proyectos. Y hay instituciones tan importantes como la Universidad de Cambridge o la Universidad de Oslo. Además, en cuanto a las universidades, también hay dos universidades españolas que están vinculadas al Instituto Europeo de Micología. Uno de ellos es la Universidad de Valladolid, donde nos encontramos ahora, y también la Universidad de Murcia. Las acciones prioritarias del Instituto Europeo de Micología, pues bueno, en primer lugar son este desarrollo institucional, ¿no? La búsqueda de nuevos socios que creen estas cooperaciones entre los diferentes territorios. También trabajamos en la vertebración sectorial, especialmente animando a todas aquellas asociaciones a su coordinación y ver cómo podemos dinamizar localmente este sector. Por supuesto, coordinamos proyectos de investigación y desarrollo e innovación, tanto a nivel regional como nacional como europeo. Y también uno de los puntos más importantes es la transferencia de conocimiento que procuramos hacer para explicar a los ciudadanos en un lenguaje sencillo los avances científicos que existen en el sector. En cuanto a los temas, principalmente tratamos sobre la gestión forestal, todo lo que es la micoselvicultura y el aprovechamiento. En cuanto al micoturismo, especialmente nuestros ejes de trabajo se basan en ver cómo la recolección, la gastronomía y el ámbito cultural de este recurso forestal puede ir mejorando día a día. En cuanto a la agroalimentación, trabajamos en la creación y supervisión de nuevos productos que son saludables y que aportan un beneficio en los territorios donde se producen. Y finalmente, en cuanto a la micogastronomía, hemos creado un laboratorio que llamamos Gastromicolab, en el cual científicos y chefs con estrella Michelin trabajamos conjuntamente para poder seguir creando y viendo cómo esta innovación se puede aportar a los restaurantes y a las cocinas domésticas. Bien, si pasamos al turismo, antes de la pandemia, en el mundo había cada año 1.500 millones de turistas. Según las cifras de la Organización Mundial de Turismo, en 2030 se espera una cifra de 1.800 millones de turistas en todo el mundo. En estos millones de turistas, bueno, los países cuyo ranking está en primero y segundo lugar son Francia y España, con 91 millones de turistas, Francia y España con 83,7 millones de turistas. El turismo, bueno, crece aproximadamente un 3,3% cada año, ¿no? Hay países que
bueno, pues parece ser del agrado de estos turistas y, por lo tanto, son países que muchas veces el turista va una vez y luego repite esta visita. El caso de España, por ejemplo, de cada 10 visitantes que nos visitan, 8 de ellos, al menos una vez en su vida, van a volver a nuestro país, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto nos permite ver que hay destinos, que hay una fidelidad. Por lo tanto, esta fidelidad hay que aprovecharla y ofrecerle al turista, bueno, nuevos productos turísticos que sirva de aliciente para que vuelvan a visitar otra vez el destino. Así, bueno, esta fidelidad es una oportunidad para el desarrollo de productos turísticos especializados e innovadores. En las últimas décadas, el impulso social y económico, bueno, ha cambiado el papel biológico y recreativo de los bosques. Las sociedades son vulnerables si los efectos negativos del cambio climático coinciden con las crisis económicas en espacio y tiempo, ¿no? De ahí que haya surgido la necesidad del sector forestal de diversificarse y incrementar su valor. Los recursos micológicos, las trufas y los hongos silvestres comestibles, bueno, es uno de los productos forestales no maderables más importantes y fuentes sin explotar en soluciones basadas en la naturaleza para la economía verde. De ahí que el turismo vinculado a estos productos forestales no maderables, a los recursos micológicos, bueno, sea una oportunidad para el desarrollo territorial. Es lo que conocemos como el turismo micológico o el micoturismo. Para abordar el estudio del micoturismo, bueno, pues tenemos que estudiar la relación entre este producto turístico y el entorno en el que se va a desarrollar este producto turístico, el individuo que va a disfrutar de esta experiencia y el producto en sí, pues ver cómo se posiciona en el mercado y qué sinergias crea con otros productos turísticos. El micoturismo, bueno, es un producto turístico especializado, es un producto que atrae a los individuos principalmente a recolectar en bosques de alta productividad micológica. Este producto turístico, además, genera desarrollo económico porque, bueno, podemos disfrutar de él a través de la gastronomía, pero también con la compra de productos de valor añadido en los mercados y en actividades culturales, como por ejemplo en ferias, exposiciones o otras actividades de índole cultural. Además, es compatible con la protección medioambiental y, además, el micoturista, cuando practica este producto turístico, bueno, puede incrementar su conocimiento sobre el medio, en este caso, sobre el recurso micológico. El micoturista es el individuo que se desplaza a un destino especializado, principalmente, en este caso, pues para recolectar setas, pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces estos micoturistas se desplazan al destino turístico solo un día. Por lo tanto, deberíamos hablar de micoexcursionistas, porque de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de Turismo, bueno, pues los excursionistas son aquellos individuos que van a un destino pero no pernoctan y los turistas son los que sí lo hacen. Sin embargo, bueno, hay un acuerdo general en el sector para clasificar tanto a los micoexcursionistas como a los micoturistas, simplemente llamándolos micoturistas a todos. También tenemos las actividades micoturísticas que, bueno, pueden ser de dos tipos. Unas, aquellas que son actividades turísticas con precio, es decir, que generan un ingreso directo a través de este producto turístico, y aquellas que no son tarifadas, que simplemente sirven como reclamo para que estos turistas acudan al destino turístico, pero que luego, bueno, estos ingresos económicos, el impacto económico, viene a través de otros productos turísticos paralelos a este producto turístico. Como actividades micoturísticas, bueno, encontramos la recolección, obviamente, encontramos la micogastronomía y encontramos los eventos culturales. Pero además también podemos visitar montes y plantaciones truferas en un momento determinado, en diferentes épocas del año. Podemos también acudir a actividades de formación, es decir, en un momento determinado el micoturista puede sentir esta necesidad de incrementar su conocimiento de una forma más específica y podemos organizar cursos para que este turista pueda aumentar su conocimiento sobre el recurso.
Podemos comercializar con productos de valor añadido y cuando este micoturista está en el destino puede comprar productos que luego se puede llevar a su lugar de origen para compartir con otras personas y, por supuesto, también puede comprar producto fresco también para llevarse. También podemos hacer actividades de carácter artístico. En un momento determinado, tematizado sobre la micología, podemos crear talleres, por ejemplo, de fotografía. Podemos hacer un rally fotográfico. Podemos también crear talleres de pintura, de escultura, de artesanía en torno a esta tematización de la micología. Y finalmente podemos hacer actividades de salud y de bienestar. Y es que, bueno, los hongos silvestres comestibles tienen unas propiedades, las cuales, bueno, podemos ingerirlas o podemos aplicarlas en forma de tratamiento, que esto también nos va a dar un valor añadido a nuestro destino turístico. Hay poca literatura en torno al micoturismo. Realmente es un campo de estudio muy nuevo. En el año 2008 se hizo un primer diagnóstico del turismo micológico en España y algunos autores, bueno, han intentado pues, categorizar un poco este producto turístico sobre los diferentes tipos de turismo. El turismo micológico, este producto turístico, bueno, se puede categorizar como turismo rural, por el ámbito donde se desarrolla, e incluso subcategorizar como ecoturismo. También por la experiencia gastronómica que podemos realizar con los hongos silvestres comestibles, puede ser considerado turismo gastronómico, turismo cultural por estas manifestaciones culturales a las cuales podemos acudir, ferias, exposiciones, museos, etcétera. Turismo de salud, por cuando recolectamos esta implicación física que en un momento determinado pues, necesitamos para hacer esta recolección, o incluso también turismo deportivo por precisamente este tipo de ejercicio que hacemos, ¿no? Hay metodologías que ya se ha ido trabajando sobre ellas, sobre la sostenibilidad del recurso e incluso aproximaciones psicográficas para ver cómo era este perfil del turista y se han hecho análisis descriptivos, es decir, una fotografía de cómo son estos turistas, especialmente en el ámbito de aquellos turistas que van a recolectar. En el mundo hay muchas manifestaciones culturales en torno a este recurso forestal. En Italia, por ejemplo, hay la feria del Festival del Tartufo Bianco, tenemos en Francia la trufa de Sarlat, en Suecia la trufa de Gotland, también aquí en Castilla y León el Congreso Internacional de Cocina Micológica de Castilla y León, Soria Gastronómica, y también hace relativamente pocos meses tuvimos el concurso Cocinando con Trufa, que posiciona a la región en un momento determinado, pues bueno, como innovadora en este tipo de concursos. También desde el Instituto Europeo de Micología tenemos dos eventos transversales en Europa que son Truforum y Micoforum, eventos que son multisede y que permiten también tener esta conexión interterritorial entre los diferentes territorios de Europa. En América, bueno, tenemos el famoso Festival de la Trufa de Oregón o el de Napa y también el Festival Internacional de Hongos Silvestres de Piedra Canteada en México, en el cual, bueno, es un festival que han asociado este producto turístico con todo lo que es la visita a un parque donde hay libélulas nocturnas, ¿no? Entonces, esto lo que permite es crear esta dualidad con dos productos turísticos y asociarlos y crear sinergia. En el norte de África tenemos, en cuanto a la trufa del desierto, micotours ya que se empiezan a organizar y en Nueva Zelanda, en Australia, en Oceanía, bueno, pues hay festivales que se empiezan a consolidar del mismo modo que el Festival Chino de la Trufa, que realmente en los últimos años cada vez va cogiendo más importancia. Bueno, Castilla y León realmente es un ejemplo porque es una de las regiones líderes, una de las regiones más importantes en cuanto a micología del país. De hecho, el 52% de la superficie forestal de Castilla y León, bueno, pues es una zona superficie forestal, ¿no? Y el 20% del valor económico del bosque, bueno, lo aportan en Castilla y León estos recursos micológicos.
De hecho, de los 4,5 millones de hectáreas de producción, 1,5 millones se consideran de alta potencialidad, ¿no? En cuanto a impacto económico, bueno, las cifras publicadas nos dicen que el sector micológico tiene un impacto de 65 millones de euros anuales, de los cuales, bueno, un 39% vienen del micoturismo, un 40% de la transformación agroalimentaria, esta creación de productos de valor añadido, un 20% son los ingresos de los recolectores y un 1% los derechos de la propiedad. En Castilla y León, además, hay más de 2.700 especies catalogadas. Están las más importantes, como se puede ver en la lista, bueno, la Tubermelanosporum, los boletus, los níscalos, los rebozuelos, las setas de San Jorge, colmenillas, etcétera, ¿no? Más de 50 especies silvestres comestibles que, bueno, pueden ser de interés micoturístico. Y es que Castilla y León es una región que tiene un valor histórico, pero también un valor innovador, y es que ya desde los años 30 del siglo XX, con la llegada del ferrocarril, se empezó a comercializar con las setas deshidratadas. Y a partir de los años 50 del siglo XX, bueno, pues ya se empezaron a implantar las primeras conserveras en Soria, lo cual, bueno, permitió ampliar esta expansión, digamos, de los hongos silvestres comestibles a otras zonas, ¿no? Ya en los años 80, bueno, hubo chefs que se interesaron en este reconocimiento del valor culinario de los hongos silvestres y además se le otorgó un valor recreativo a este producto turístico. En el año 2000 es cuando ya empezamos a hablar de programas pioneros de regulación que luego han sido transferidos a otros países, como por ejemplo a Canadá o a otras provincias de nuestro país, como por ejemplo a Aragón con Mico Aragón, que actualmente se está desarrollando. Si hablamos concretamente de Castilla y León, bueno, vemos que principalmente, bueno, una de las principales debilidades es la producción de setas estacional y variable, porque lógicamente, bueno, depende de factores externos en el cual la campana de producción pues, va cambiando en función pues, de la meteorología, la humedad del suelo, etcétera, ¿no? Es todavía un producto incipiente, aunque poco a poco ya se va posicionando en los mercados y todavía es poco conocido por el consumidor. Por lo tanto, todavía hablamos de un producto realmente de nicho, ¿no? Hay bueno, una sobreexplotación en cuanto al recurso y a veces se generan conflictos de uso. En cuanto a las amenazas, bueno, el sector micológico hay muchos agentes implicados, hay a veces una complejidad para coordinar todos los agentes implicados. Hay escasa previsión, como en otros muchos sectores, de previsión de inversiones públicas, de ahí la importancia de la cooperación público-privada. Y, bueno, algunos científicos apuntan hacia escenarios de cambio climático no muy favorables, por lo cual es necesario trabajar en la innovación en este producto turístico teniendo en cuenta pues, estos escenarios de cambio climático. En Castilla y León, sin embargo, bueno, pues, hay una elevada producción de setas. Cuando hay producción, son de calidad y además, bueno, los montes son de fácil acceso, son unos montes cuya accesibilidad para la recolección pues es muy buena, ¿no? Esto permite crear una desestacionalización de la oferta turística global porque, bueno, podemos encontrar hongos silvestres en otoño, en primavera, en invierno tenemos la Tubermelanosporum, la trufa negra, por lo tanto, esto nos permite tener una afluencia continua de turistas y de impacto económico en el territorio. Y además es una actividad de valor añadido porque podemos transformar este recurso forestal en estos productos, ¿no? Finalmente, bueno, las oportunidades claras son que el micoturismo ayuda a encontrar esta búsqueda de nuevos recursos multifuncionales que comentaba al inicio de mi intervención. Hay importantes avances en la investigación, tanto en el campo de las ciencias naturales como de las ciencias sociales y, sin duda, Castilla y León es líder en estos momentos de este sector incipiente, aunque ya hay muchos territorios que están aprendiendo de cómo están funcionando y se están posicionando muy rápidamente en este producto turístico.
Bien, al principio he hablado que para entender bien este producto turístico y ver exactamente estos beneficios y entender, bueno, esta oportunidad de desarrollo rural, tenemos que estudiar el entorno, identificar qué beneficios realmente aporta este producto turístico a los territorios que lo ofrecen. Si partimos de la base que las sociedades son vulnerables y los efectos negativos del cambio climático coinciden en espacio y tiempo con las crisis económicas, bueno, podemos introducir este concepto de micoturismo que he hablado anteriormente y vemos cómo este producto turístico puede ayudar a estabilizar estructuras sociales y políticas. Además, poner en valor este potencial micológico puede ayudar a compensar algunas pérdidas relacionadas con el desempleo, porque este producto turístico nos va a permitir ofrecer puestos de trabajo a las diferentes empresas que ofrecen servicios alrededor de ella y además puede generar oportunidades de investigación para seguir conociendo mejor este producto turístico. Para ello, lo que primero que se tiene que hacer para ver los beneficios es hacer, por supuesto, una revisión bibliográfica, entrevistarnos con un panel de expertos que nos van a hablar de cómo es este sector, qué problemáticas existen en este sector y cómo este sector podría mejorar de acuerdo a su criterio y experiencia, hacer un análisis DAFO como el que acabo de comentar y todo esto dentro de este contexto de cambio climático y crisis económica. Aquí, bueno, en esta tabla podemos ver enumerados los beneficios socioeconómicos, políticos y científicos del micoturismo y todos ellos, en su conjunto, fomentan la conservación de este recurso. Voy a explicar brevemente algunos de estos beneficios rápidamente. En cuanto a los beneficios socioeconómicos, bueno, la cooperación público-privada de los stakeholders, de los actores, de toda la cadena de valor, bueno, resulta clave para la gestión y valorización micoturística y para la generación de empleo en el medio rural. La inversión en I+D+I, tanto a nivel regional, un 52%, nacional, un 10%, o europeo, un 38%, bueno, ha permitido desarrollar un sistema transferible de gestión sostenible y valorización micoturística. Los parques micológicos y el control de recolección a través de sistemas de permisos de acceso, bueno, garantiza la sostenibilidad de este recurso y además proporciona orientación a los micoturistas sobre las buenas prácticas de recolección y el respeto al medio ambiente. Y finalmente, bueno, las figuras de protección del producto local se han demostrado relevantes para su promoción tanto en las industrias de transformación como en los restaurantes, como a través de los guías micológicos. Si vemos los beneficios científicos que nos puede aportar el micoturismo a un territorio, en primer lugar, bueno, la gestión y valorización del recurso micológico lo que permite es establecer entornos experimentales, tanto de parcelas como de plantaciones, que a largo plazo, bueno, lo que nos va a permitir es comprender mejor la productividad y la fenología de las especies de interés micoturístico. En segundo lugar, ante los desafíos de cambio global, particularmente acentuados en todo lo que es la cuenca mediterránea, bueno, la colaboración entre estos científicos y los productores resulta clave para el desarrollo del sector. Por último, la participación del sector en una agenda de investigación interdisciplinar y colaborativa en los territorios permitirá, bueno, la adaptación de sistemas de producción, por ejemplo, en la truficultura, a modelos comerciales dinámicos que incorporen esta tecnología verde para la reducción y retención del uso de energía y agua. Ya por último, los beneficios políticos que va a aportarnos la presencia de este producto turístico en un territorio. Por un lado, la alianza entre el micoturismo y la ciencia, tanto a nivel nacional como internacional, bueno, pues va a beneficiar a los gobiernos locales y regionales, mejorando estos programas de desarrollo rural que van a tener un impacto sobre los ciudadanos, ¿no? La innovación micoturística, bueno, pues contribuirá a dar visibilidad a los gobiernos regionales,
a la disminución del desempleo y a la participación de la población local en estos procesos políticos. Y finalmente, el micoturismo encaja perfectamente en los programas de financiación europeos de bioeconomía, ¿no? Los gobiernos locales y regionales pueden beneficiarse de estructuras de cooperación europea, como por ejemplo la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, el Instituto Europeo de Micología, ¿no? Por lo tanto, también estos programas de financiación europea son muy importantes para el desarrollo de estos productos turísticos en el medio rural. Estas explicaciones sobre los beneficios del micoturismo, bueno, están publicadas en la revista Ecosphere en el artículo Socioeconomic, Scientific and Political Benefits of Mycotourism. Una vez conocemos los beneficios del micoturismo en un territorio, tenemos que estudiar al individuo que va a practicar este micoturismo, ¿no? Y para ello tenemos que estudiar especialmente cuáles son las motivaciones que influyen en la segmentación del turista micológico. Por ello, es muy importante, cuando empezamos a estudiar a estos micoturistas, a estos practicantes del turismo micológico, distinguir entre los motivos o razones por los cuales van a practicar un producto turístico y las motivaciones, es decir, la palanca interior que me hace tomar la decisión de practicar un producto turístico. Si hablamos de los motivos, bueno, la definición es la causa que activa y dirige la conducta del consumidor. Es decir, es una característica extrínseca del individuo, es común para un grupo de individuos, ¿no? En el caso del micoturismo encontramos tres razones principales para practicar este producto turístico. Por un lado, tenemos razones de la productividad de las áreas boscosas, es decir, en un momento determinado, cuando existe una gran productividad en un monte determinado, esto puede servir de foco de atracción de los individuos hacia esta zona. Sin embargo, no toda la producción es recolectable por tres causas básicas, ¿no? Una de ellas es ecológicas, pues hay muchos autores que aconsejan dejar parte de esta producción, digamos, sin recolectar, por causas legales, especialmente por derechos de propiedad, y por accesibilidad, es decir, si no podemos acceder a esta recolección porque, bueno, pues es dificultoso pues, entrar en estos montes. Otra de las razones para practicar el micoturismo es el tipo de infraestructuras y alojamientos de alojamientos y de restauración que vamos a encontrar en este territorio, ¿no? La calidad y la buena gestión de estos alojamientos, de esta restauración, pues va a contribuir en la satisfacción de este visitante, ¿no? Y esta satisfacción, bueno, se puede traducir en que se puede repetir esta visita por segunda, tercera vez, ¿no? Además, es importante trabajar sobre la ordenación del territorio que nos va a permitir tener una atractividad de este destino, ¿no? Y esta ordenación del territorio, aparte de tener pues, buenas infraestructuras viarias y buenos medios de transporte, es fundamental para atraer a nuevos turistas que vengan de zonas más alejadas. Y en este caso, por ejemplo, es muy importante la presencia del tren de alta velocidad. Y es que algunos estudios están demostrando que tener un tren de alta velocidad atrae a muchos turistas porque desde una capital de provincia podemos distribuir más rápidamente estos turistas y además vienen de más lejos porque tienen facilidad de acceso, ¿no? Bueno, otro de las, aparte de las razones, tenemos que estudiar las motivaciones, esta palanca que comentaba anteriormente, ¿no? La motivación es la causa que empuja a los turistas a realizar determinadas acciones o a emprender un viaje. Es un concepto muy relacionado con las necesidades y los deseos, ¿no? Es una característica intrínseca que va evolucionando con el tiempo, es una característica que no es estática, que en función de la experiencia, de la situación vital del individuo, pues bueno, pues va a tener unas motivaciones u otras. Es un concepto multidimensional. Por ejemplo, en un momento determinado, pues un fin de semana, a mí me dicen que hay un monte que, bueno, oye, va a haber muchas setas y además, bueno, hay un restaurante que es muy reconocido.
mi motivo o razón para ir a este sitio va a ser esta producción de setas o este restaurante que tanto me apetece visitar. Sin embargo, bueno, a este viaje van a ir una serie de personas con las cuales yo tengo el deseo de sociabilizar, tengo el deseo de aproximarme a ellos. Por lo tanto, lo que a mí me va a motivar a emprender este viaje, aparte de la razón común para el grupo de individuos, va a ser este deseo que yo tengo de sociabilizar. Por lo tanto, es importante saber exactamente cuáles son estas motivaciones de los individuos, porque esto nos permitirá personalizar más este producto turístico. Por lo tanto, ¿por qué estudiar el micoturismo desde la perspectiva de las motivaciones? Bueno, pues hay una cita que me gusta mucho y que dice: el estudio de las motivaciones permite entender mejor las expectativas, necesidades y objetivos de los turistas, y además es un elemento fundamental para la creación de productos vacacionales a medida que permitan satisfacer mejor sus necesidades. Por lo tanto, nos encontramos ante un producto turístico especializado y la necesidad de crear productos vacacionales a medida, lo cual, bueno, parece que estudiando estas motivaciones realmente podremos todavía ir al detalle sobre lo que este turista realmente está buscando en su desplazamiento. Para identificar las motivaciones vinculadas al micoturismo, bueno, pues adaptamos un modelo de factores de turismo de Swartbrook and Horner, en los cuales encontramos 6 motivaciones principales de los micoturistas. Por un lado, tenemos lo que son las motivaciones de carácter físico, que son aquellas acciones y dimensiones que inducen al bienestar. Por ejemplo, el deporte, la relajación, la salud. No olvidemos, como hemos comentado anteriormente, que esta recolección es una actividad físico-deportiva, ¿no? Además, en cuanto al turismo micogastronómico, implica unos beneficios para la salud, ¿no? Ya que los hongos, bueno, contienen una serie de compuestos bioactivos como fenoles, betacarotenos, betaglucanos o vitaminas, ¿no? Luego tenemos las motivaciones de carácter emocional, ¿no? Que son aquellas ideas que involucran pues, la espiritualidad, el bienestar interior, la imaginación, los recuerdos. Bueno, es que al final los bosques, ¿no? Tienen esta dimensión espiritual y este carácter simbólico que muchas veces la literatura fantástica, bueno, nos ha puesto de manifiesto, e incluyendo este poder curativo, ¿no? de los bosques, ¿no? Al final, el medio rural, bueno, tiene una dimensión emocional subconsciente y muchas veces, bueno, pues las personas que visitan este medio rural, pues tienen un sentido de pertenencia con este territorio, ¿no? Muchas veces por el recuerdo de esta infancia que en un momento determinado pudieron vivir junto con sus familiares en este tipo de medio. Luego tenemos lo que son las motivaciones de carácter personal. Estas interacciones sociales, por un lado, esta motivación de socializar con otras personas, pero también podemos tener unas motivaciones vinculadas con personales que tengan que ver con la economía, porque en un momento determinado, bueno, el sentir que estoy ahorrando un dinero cuando estoy practicando un producto turístico me puede motivar para practicarlo nuevamente, ¿no? En cuanto a las motivaciones de desarrollo, bueno, son aquellas de carácter, aquellas acciones que promueven el aprendizaje de nuevas habilidades, ¿no? y experiencias, porque el micoturismo es una práctica turística vivencial, ¿no? Se trata de visitar espacios naturales, se trata de disfrutar de platos con la gastronomía de la zona, conocer ecosistemas, recursos, etcétera. Tenemos motivaciones de estatus, que son aquellas acciones que proyectan una imagen social. Pero el estatus lo tenemos que entender desde el punto de vista de practicar un producto turístico que es diferente a lo que practica otro tipo de gente. No lo tenemos que entender como el poder acceder por nuestros medios económicos a un determinado servicio o actividad que, bueno, requiere, digamos, una fortaleza económica. Por lo tanto, lo tenemos que ver desde el punto de vista como una exclusividad por ser algo diferente al resto de turistas. Y, finalmente, bueno, tenemos todo lo que son las motivaciones de carácter cultural, que son aquellas acciones relacionadas
con el conocimiento de la comunidad local. Y esto lo podemos abordar desde el punto de vista del etnoconocimiento y desde el punto de vista del turismo indígena. El etnoconocimiento es aquellas visitas turísticas que nosotros hacemos a una comunidad como observadores y luego disfrutamos de este recurso forestal, de los hongos silvestres comestibles, en un restaurante. Sin embargo, si lo abordamos desde el punto de vista del turismo indígena, que aunque suene a, bueno, que se desarrolla más en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, pues bueno, también se puede aplicar a los países desarrollados en los cuales un turista, bueno, se pone a vivir con la comunidad que trata los hongos silvestres, imita sus comportamientos y, bueno, pasa unos días conviviendo con esta sociedad y aprendiendo de ellos. Una vez tenemos ya identificadas las motivaciones, pues lo que nos falta es hablar con el propio micoturista. Entonces, bueno, normalmente se hacen unas encuestas, en este caso, para abordar este estudio que estoy comentando en este momento, pues abordamos a 1.700 individuos y, bueno, en esta encuesta lo que hicimos fue caracterizar el micoturismo, en este caso de Castilla y León, ver cómo era este comportamiento y obtener información sociodemográfica. Para ello, bueno, lo que hicimos fue, para analizar estos datos que obtuvimos, primero hicimos un análisis descriptivo, es decir, la fotografía de cómo es este micoturista, aunque actualmente, más que hablar de fotografía, ya yo creo que debemos hablar de vídeos. Porque si hace unos años hablábamos que, bueno, que el perfil del turista se cambiaba cada 10 años aproximadamente, ahora yo creo que debemos hablar de 5 años o incluso de 3, porque tal como cambia, ya no solo en los aspectos tecnológicos, sino socialmente, la sociedad cambia a una velocidad tan rápida que realmente hablamos de vídeos más que de fotografías, ¿no? Pero bueno, la fotografía esta, ¿no? Y luego hicimos un análisis factorial, bueno, en el que se hace un análisis de los componentes principales, en los cuales, bueno, pues vimos, cuando preguntábamos a los individuos, les preguntábamos si cuando practicaban el micoturismo, pues bueno, si sentían una sensación de relax, si sentían que hacían deporte, si tenían recuerdos de la infancia, si sentían que vivían una aventura en un momento determinado, si había alguna sensación de romance con este recurso forestal, si había un sentimiento de escape de la rutina, si les recordaba leyendas, historias fantásticas, si había una connotación espiritual, ya no solo a nivel religioso, sino de contacto con la tierra, el ser humano con la tierra, un sentimiento de ahorro en cuanto a la economía, si, bueno, veían que incrementaban su conocimiento y sí también creían que había una cierta exclusividad por practicar algo que, bueno, no muchas personas pues todavía practican, ¿no? Y finalmente esto, bueno, lo que nos permitió este análisis es hacer una segmentación y ver 2 perfiles determinados de turistas. En cuanto a el perfil del turista actualmente, digamos, bueno, el micoturista actualmente en nuestra cultura lo que suele hacer la actividad, el motivo para desplazarse a un destino turístico es para ir a la recolección mayoritariamente. Normalmente es el propósito principal cuando va a este destino turístico, ¿no? Son excursionistas en más de un 60%, por lo tanto están un día en este destino turístico y en el caso de Castilla y León suelen ser turistas que son de la propia región que van a otras provincias o vienen de comunidades autónomas colindantes o en el caso de Cataluña, por la tradición que tienen de micológica en esa región, pues también se desplazan a Castilla y León. En el caso de Soria, bueno, es la locomotora indudable del micoturismo en Castilla y León, con más de, sobre el total, un 30% de estos micoturistas vienen a la provincia de Soria. En cuanto a géneros, hay bastante paridad, aunque las mujeres tienen un cierto interés un poquito mayor sobre este producto turístico y son personas que, bueno, tienen ya estudios universitarios en su mayoría y unos ingresos de carácter medio. A partir de ahí, bueno, hacemos este análisis factorial, este análisis de los componentes principales para ver estas dimensiones motivacionales que tienen todos los micoturistas cuando practican este producto turístico. Bueno, los micoturistas, en primer lugar, lo que buscan es un crecimiento personal, ¿no? Es decir, tienen, por un lado, unas motivaciones emocionales de tener este contacto con la tierra, tienen motivaciones de carácter personal porque les gusta tener este sentimiento también de
ahorro, de desarrollo también por este incremento de conocimiento y de estatus por practicar esta exclusividad que comentaba, ¿no? En segundo lugar, los micoturistas lo que buscan es desconexión, es decir, escapar de la rutina, encontrar este deporte, esta relajación que es lo que aporta las motivaciones de carácter físico. Sí. Y finalmente, las motivaciones, los micoturistas lo que buscan sobre todo también es otra vez revivir esta nostalgia, ¿no? Buscar estas raíces, estos orígenes y recordar esta infancia y vivir nuevamente una aventura. A partir de ahí, bueno, pues estas dimensiones motivacionales comunes para el grupo de turistas sí que podemos identificar dos perfiles concretos de micoturistas. Por un lado tenemos los buscadores de ocio, que son los leisure seekers, que representan un 43% de la muestra. Principalmente son excursionistas, como he dicho. En caso de pernoctar lo hacen en casa de amigos o de familiares y si no, lo hacen en hotel. Y hotel no es casa rural, y es que parece que los micoturistas, una vez han finalizado esta estancia, sí que vuelven a buscar estos servicios que muchas veces solo encuentran en los hoteles y en las casas rurales a veces no pueden obtener. La búsqueda motivacional principal está muy asociada a la nostalgia, son individuos de 30 a 60 años, y estos micoturistas, bueno, muchas veces no planean el viaje cuando van al destino a practicar el micoturismo, sino que cuando se lo encuentran, es un propósito secundario, pues bueno, pues lo que hacen es en aquel momento contratar los servicios o practicar este producto turístico, ¿no? Por lo tanto, les gusta un micoturismo que no tengan obligación concreta. Sin embargo, tienen un componente muy hedonista, por lo tanto, les gusta ir a restaurantes y disfrutar de la gastronomía micológica. Por otro lado, tenemos los micosturistas, que son los que llamamos buscadores de emoción, thrill seekers. Estos también son excursionistas, también en caso de pernoctar lo hacen en casa de amigos o familia como primera opción, y como segunda opción, muchas veces estos turistas tienen segundas residencias en el destino. Y es que hay autores que, bueno, que intentan valorar si estos turistas que vienen, que tienen una segunda residencia, si deberíamos considerarlos turistas o los tenemos que considerar locales, porque muchas veces estos individuos lo que hacen es, cuando están en esta segunda residencia, imitan en cierto modo el comportamiento de estos turistas, de estos individuos locales, ¿no? También la dimensión nostálgica se muestra como muy significativa y en este caso los micoturistas buscadores de emoción lo que buscan es una aventura, es vivir algo, digamos, diferente, vivir algo que realmente, bueno, les lleve a un escape de la rutina, pero con una emoción realmente de practicar algo diferente y sentirse realmente que están haciendo algo muy excitante, ¿no? Son individuos de mediana edad y estos sí que organizan muy bien su viaje y el propósito principal cuando van al destino es practicar el micoturismo, contratan todos los servicios posibles, participan activamente en actividades, van a todas las ferias, etcétera. Y además estos usuarios de servicios micológicos son muy importantes para el territorio porque permiten crear empresas y por lo tanto crear empleo en torno a este recurso forestal. Todo esto que he explicado sobre el individuo, bueno, pues lo podemos encontrar en la revista Journal of Ecotourism, en el artículo que publicamos titulado Segmenting Tourists by Their Motivation for an Innovative Tourism Product, Mycotourism. Bien, una vez tenemos identificados los beneficios del micoturismo, tenemos identificados a este individuo, cómo es este individuo, finalmente nos falta ver cómo este producto turístico se posiciona en el mercado y ver cómo podemos vincularlo con otros productos turísticos que se encuentran dentro del portafolio turístico de una región. En este caso, bueno, para estudiar el micoturismo, el mercado del micoturismo, tenemos que distinguir entre lo que es un tipo de turismo, un producto turístico y una actividad turística. Bien, el tipo de turismo, bueno, pues es el método de clasificación, ¿verdad?, para identificar el principal aspecto o propósito de una experiencia turística, ¿no? Y tal como he comentado anteriormente, pues bueno, el micoturismo lo podemos clasificar como turismo rural, gastronómico, cultural, deportivo o de salud. A partir de ahí, este
producto turístico, que puede tener diferentes tipos puede ser diferentes tipos de turismo, bueno, tenemos las actividades turísticas, micoturísticas, que cuelgan del producto turístico en este caso, ¿no? Que podemos tener, pues bueno, actividades de recolección, de micogastronomía, visita a ferias, caza trufa, etc. Todo esto lo explico porque nos tenemos que dar cuenta que el micoturismo es realmente un producto turístico transversal. Y es un producto turístico que podemos acoplar, podemos incluir en diferentes tipos de visitas, de paquetes turísticos que se generen. Es decir, en un momento determinado, pues unos turistas extranjeros que están haciendo un tour por España pueden dedicar una mañana o parte de una jornada a practicar el micoturismo y conocer este entorno. Por lo tanto, es un producto turístico que es fácilmente adaptable a todo tipo de turismo. No nos tenemos que olvidar que el turismo micogastronómico en Europa, pues bueno, el 31% de los micoturistas que se desplazan a algunos destinos turísticos solo con propósitos micogastronómicos, ¿no? Y del total de turistas, el 55% de los micoturistas, cuando están practicando micoturismo, van a ir a un restaurante a degustar los hongos silvestres comestibles, ¿no? Por lo tanto, vemos que son cifras muy interesantes a tener en cuenta a la hora de desarrollar este producto turístico en los diferentes territorios. Bueno, en Soria hay varios ejemplos. Uno de ellos es la chef Michelin, una estrella Michelin, Elena Lucas, del restaurante La Lobita en Navaleno. Bien, a partir de ahí, bueno, utilizando diferentes modelos, en este caso el modelo de demanda del consumidor de Lancaster, bueno, podemos hacer un modelo Probit que nos permitirá identificar, bueno, cuáles son aquellos productos turísticos que pueden crear sinergia con el micoturismo y todavía incrementar más el valor de este producto turístico. En este caso, bueno, pues los principales resultados que nos salieron es que hay una clara significancia entre el micoturismo y el enoturismo, el turismo del vino. Y esta significancia, bueno, pues la podemos ver aquí en esta tabla, el cual, bueno, pues el enoturismo y el micoturismo son productos turísticos orientados a la explotación de recursos específicos y endógenos de la región, ¿no? Lo que brinda esta oportunidad para nuevas sinergias e innovación de producto. Luego también tenemos una significancia de relación entre el micoturismo y el turismo religioso. Esto lo tenemos que ver desde la perspectiva de que los sentimientos que despierta en los individuos el turismo religioso pueden ser, en cierto modo, sentimientos parecidos a los que despierta el individuo interesado en el turismo micológico. De ahí que se pueda establecer una correlación. Y además, esto es muy importante en primavera, en época de Semana Santa que nos encontramos actualmente, ¿no? Porque podemos crear paquetes turísticos entre estos individuos que en un momento determinado se desplazan a un destino por motivos religiosos que pueden complementar su visita con este turismo micológico. Luego tenemos también una relación significativa con el turismo termal. El turismo termal nos permite aplicar tratamientos basados en los hongos silvestres en el bienestar de nuestro cuerpo. Por lo tanto, en los balnearios también se empiezan a tematizar este tipo de tratamientos que son realmente muy buenos para la salud debido a, bueno, como explicaba antes, a estos fenoles, betacarotenos, betaglutanos, etc. Por supuesto, hay una relación con el turismo de naturaleza y el turismo de aventura, en este caso, porque hay muchos turistas que cuando los entrevistamos, bueno, lo que manifestaban es que realmente les gustaba el micoturismo por este pequeño riesgo que existe cuando vamos a recolectar, ¿no? Y entonces esto parecía ser, bueno, de atracción. Por supuesto, la recomendación es siempre que no conozcamos a los hongos que vamos a recolectar, siempre utilizar los servicios de guías micológicas o de acompañantes micológicos. Por último, también hay una correlación lógica con el turismo gastronómico. Sin embargo, los micoturistas
lo que les gusta es especialmente el turismo micogastronómico. Es decir, cuando oyen hablar de turismo gastronómico, a pesar de que les interesa, a veces lo asocian con turismo de masas. Por lo tanto, es recomendable siempre pues, intentar promocionar a los hongos silvestres comestibles cuando hablamos de gastronomía, específicamente hablar sobre la micogastronomía, ¿no? Bueno, las actividades micoturísticas más satisfactorias para los micoturistas son la asistencia a las ferias de trufa, donde pueden ampliar conocimientos sobre la trufa negra, la Tuber melanosporum, por la singularidad de este hongo. También, bueno, la visita a parques micológicos, bueno, parece ser que es un espacio donde estos individuos priorizan sus viajes, donde existen estos parques micológicos porque, bueno, parece ser que existe como una referencia del lugar donde se practica micoturismo, ¿no? Además, la obtención de permisos de recolección, bueno, parece también atraer a los micoturistas cuando se enmarca dentro de esta gobernanza micológica segura e inconfundible. Por lo tanto, los parques micológicos son muy importantes crearlos en los territorios. El uso de guías o acompañantes micológicos es un servicio que los micoturistas aprecian notablemente por esta seguridad al salir a recolectar con alguien que realmente entienda, y la asistencia a jornadas micológicas donde, bueno, en un mismo espacio pueden encontrar diferentes subactividades como pueden ser pues, degustaciones, talleres, charlas, pequeñas exposiciones, etcétera. Muchas veces en estas jornadas micológicas nos encontramos que se organizan muchos talleres para niños y las conferencias, lógicamente, se destinan más a los adultos. Sin embargo, sí sería recomendable que estos talleres, también hubiera talleres específicos para adultos, porque muchas veces, bueno, pues hay gente que aparte de asistir a las charlas, también le gustaría interactuar con el recurso de otro modo y la creación de talleres para adultos, me refiero a talleres de ocio, por ejemplo, talleres artísticos, etcétera, pues bueno, también sería una forma interesante de incluir también a estos adultos. Finalmente, bueno, es significativo la visita a mercados de hongos y plantaciones truferas, pero todavía no existen muchos mercados que ofrezcan esta posibilidad, por lo tanto, es aconsejable seguir trabajando en la creación de mercados de hongos. Y en cuanto a las plantaciones de trufas, si bien ya hay truficultores que lo hacen y con realmente pues mucho éxito y realmente bien hecho estas visitas truferas, todavía hay algunos que son un poco reticentes porque no saben muy bien cómo gestionar estas visitas turísticas, ¿no? Por lo tanto, es necesaria esta formación a estos truficultores que les puedan generar con estas visitas unos ingresos complementarios y trabajar mucho sobre el dominio de los idiomas, porque es uno de los puntos importantes cuando hablamos de turismo, que debemos ser capaces de expresarnos a nuestros visitantes en otro idioma. Por lo tanto, toda esta información que he hablado del mercado brevemente está publicada en la revista Tourism Recreation Research en el artículo titulado Demand for Microtourism Products in Rural Forest Areas, a Choice Model Approach. Bien, el interés de investigar en el turismo micológico, bueno, en primer lugar, justifica el impulso de políticas públicas de desarrollo rural que prioricen este desarrollo en las áreas sostenibles, como ya ocurre en muchos territorios. Estudiar el micoturismo nos permite adaptar este producto turístico especializado a la oferta turística del territorio en escenarios de futuros cambios climáticos. Y también, bueno, su estudio nos permite promover experiencias que creen fidelización a nuestro destino, ¿no? Porque, tal como he comentado, pues lo importante es que vengan una vez, pero es que repitan y repitan esta visita, ¿no? Y esto, bueno, lo que nos permite es conocer al micoturista, es crear nuevas estrategias de comercialización, ¿no? Como he comentado, con las motivaciones, bueno, conocer estas motivaciones nos puede ayudar a crear planes, planificación de marketing, de promoción del territorio que realmente sea beneficiosa para el territorio. Y finalmente, bueno, pues su estudio permite la posibilidad de transferir el modelo de estudio a otros productos turísticos potenciales, pues basados en el patrimonio natural, como por ejemplo el bioturismo. Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este momento
y espero y deseo que pues esta primavera la campaña realmente de recolección de hongos pues sea muy fructífera y que muchos territorios europeos se puedan beneficiar de este producto turístico que realmente en este momento en Castilla y León pues está siendo una locomotora económica en nuestro medio rural. Muchas gracias.